La guerra sobre Siria no es solo una guerra para quebrar la voluntad de una nación de no querer firmar la sumisión ante las grandes corporaciones, los grandes proyectos de finanzas internacionales, los proyectos de secesión que han sido firmados en los laboratorios norteamericanos y para dividir la zona del Mediterráneo Oriental. La guerra contra Siria es también contra el aporte y el legado cultural y humano que se construyó a lo largo de miles de años. Y es Siria hoy el lugar donde alberga todo ese legado. El Imperio Otomano, el Imperio de los turcos, a lo largo de los 4 siglos que duró, ha querido despojar, y lo ha hecho de hecho, ¿no?, ese legado de la nación siria. Ha querido sacarlo y poner otra filosofía, otro pensamiento, saqueando sus riquezas, sus patrimonios. A lo largo de esos 4 siglos, 400 años, asesinó a la 3/4 parte de la población. Eso es un gran genocidio del cual no se habla, nunca se habló, del genocidio turco contra toda la región del Mediterráneo Oriental. Esto incluye lo que es Siria hoy, lo que es el Líbano hoy, lo que es Palestina, el territorio palestino ocupado por Israel, lo que es Jordania, parte de Irak. Por supuesto, otros pueblos, los griegos, que también sufrieron el avasallamiento de los otomanos. Abandonaron a la población, la dejaron en la peor miseria. Recuerdo testimonios de cómo comían de las sobras de los animales. O sea, la gente comía lo que los animales dejaban. La esclavitud en el Imperio Otomano fue una parte legal y constitutiva, significativa de la economía y de la sociedad del Imperio Otomano. Las principales fuentes de esclavos eran los prisioneros de guerra y las expediciones organizadas para capturar esclavos. Famoso el Kaferbarlak, el término significa guerra en turco, que iban y tiraban una soga en todos los pueblos sirios, en el Líbano también. Hay una película de Fairuz, se las recomiendo, se llama Kaferbarlak. Tiraban una soga, ellos estaban montados sobre un caballo, tiraban una soga, y todos los hombres, desde los 13 años en adelante, que caían dentro de esa soga, eran arrastrados a una guerra que no era la suya, en los Balcanes, lejos, kilómetros de su tierra, nunca más volvían. Esto ha sido el Imperio Otomano. Recuerden todos, absolutamente todos, no solamente los armenios, que son los armenios los únicos que recuerdan el genocidio que ha producido Turquía, no solo el 1,5 millones, sino los 3/4 parte de la población de la región. Israel es el origen también en el siglo XX de esta plaga, y su objetivo directo era el borrado de la memoria histórica de todo un pueblo, usando el método de la limpieza étnica, declarado inclusive no solamente por historiadores palestinos, sino también por historiadores israelíes. Ilan Pappé, que lo hemos tenido en nuestros estudios, ha escrito sobre la limpieza étnica en Palestina. Este hecho, que comenzó en el año 47, meses antes de implantarse el Estado de Israel, producto de una resolución de Naciones Unidas. A pocos días de haberse instalado, borraron de la faz de la tierra más de 500 pueblos y aldeas, con todo lo incluido adentro, o sea, personas, me refiero a personas. Ni hablar así de las reliquias y del patrimonio humano que han borrado en la zona de Palestina y que hoy se encuentran en el Museo de Rockefeller. Quisieron poner fin a esta historia de convivencias y de encuentros culturales que ha sido el territorio de toda la nación siria, a través del intento de eliminar monumentos, de eliminar patrimonio humano, de quemar zonas
han devastado zonas enteras. Es decir, no dejar ninguna huella civilizatoria, que han dejado la cantidad de pueblos que han entrado a esa región y que se han mimetizado con el terreno, con la geografía, y han producido esto, lo que es la historia, de parte de la historia de la humanidad. Esto es una guerra dirigida, como decía, no una cuestión solamente económica. Acá hay una cuestión de cancelar la memoria de todo un pueblo. En este sentido vemos que hay una asociación directa entre lo que hizo y hace Israel y lo que hizo y hace Turquía. Me refiero a imponer el terrorismo como una forma de forzar al éxodo de pueblos íntegros, operaciones de guerra de países vecinos y sus milicias. Esto es exactamente lo que hoy está produciendo Turquía en el norte de Siria. Lo han hecho los ejércitos y las bandas sionistas que llegaron en el 47 a Palestina. Hace casi 3 meses, el 20 de enero, fue la operación de Erdogan llamada Rama de Olivo, que ordenó a su ejército invadir la zona norte de Siria. Y así, supuestamente, la idea era de ellos luchar contra los kurdos para que no establezcan ahí su territorio. Que esto iba a ser imposible porque los sirios iban a impedir de todas maneras la secesión de parte de su territorio. No iba a producirse dentro del territorio sirio parte del Kurdistán, no iba a ser. Pero bueno, el argumento vale como para que ingresen dentro del suelo sirio. Generó una nueva masacre en el norte sirio, asesinando a miles de personas, miles. Los testimonios dicen, testimonios de los medios dicen 1.800 kurdos, pero ahí viven no solamente kurdos, ahí viven otras etnias sirias. Y esto, ante el silencio del mundo, provocó que cientos de miles huyeran, ni siquiera por corredores humanitarios, se fueron como podían, había caravanas de camionetas, de gente caminando, portando a otras personas. Se fueron a zonas donde está con resguardo del ejército sirio. Pero bueno, uno de los hechos más preocupantes, aparte del asesinato de personas y este genocidio, es el genocidio cultural que están produciendo en el norte de Siria. Y nadie salió a decirlo. Hay templos de hace 1.300 años antes de Cristo, o sea, tienen 3.300 años. Templos donde han sido, con su aviación, destruidos totalmente. Y estoy hablando, por ejemplo, de Ain Dara. El templo de Ain Dara, con sus leones gigantescos, como pórticos, formaban los pórticos de ese templo. No quedó nada, lo han destruido. Era patrimonio de la humanidad, ni siquiera la UNESCO saltó a hablar. Nadie absolutamente, ni los que defienden los patrimonios históricos del mundo, absolutamente nadie, es un silencio atroz. Según los testigos oculares del bombardeo turco, que también causó importantísimos daños arqueológicos, en edificios, en restos arqueológicos, que se remontan a miles de años. Esto estoy hablando incluye monasterios, iglesias de los bizantinos. Ahí todavía teníamos monasterios bizantinos que han sido destruidos. Recordemos que esto como que la historia se repite, ¿no? Los otomanos contra los bizantinos tenían el lugar preciso para hacerlo y esto dentro de Siria. No hacemos distinción entre las fuerzas de la invasión turca del territorio sirio y los diversos crímenes del terrorismo contra las reliquias históricas y el patrimonio de toda nuestra región, tanto en Siria como en Irak como en Palestina. No hacemos distinción entre lo que Israel hace y lo que Turquía produce. El bombardeo turco, los sitios arqueológicos, no es una coincidencia. Complementa una serie de crímenes contra la humanidad y sus civilizaciones, llevadas a cabo por las manos de los criminales
de antes que son los mismos de hoy, con premeditación, y pretenden poner fin a toda nuestra historia, una historia de convivencia, una historia donde la han escrito los seres humanos con sus manos y han tallado las esculturas con sus manos. Todo esto como un proyecto de una nueva dominación colonial en la región.